Bueno, nos habíamos quedado en el if, aquí en la construcción if. Recordemos que en el proceso de VHDL nosotros podemos tener eh, construcciones de programación estructurada. La principal es pues la decisión if. La sintaxis ustedes la observan en esta pantalla. Y la parte esencial del if, la parte importante, o bueno, vamos a decir, la parte obligatoria que debe existir en un código VHDL es esta que estoy encerrado aquí. La primera rama then y el end if. Lo demás es opcional. Noten ustedes la sintaxis. Y bueno, pues notamos que hay condiciones para cada expresión booleana. Hay una serie de declaraciones secuenciales. Para la primera condición booleana se cumplen estas condiciones, estas declaraciones. Si no se cumple esa y se cumple esta condición booleana, entonces se ejecutan estas declaraciones. Y así, como ustedes saben que funciona el if. Entonces, bueno, la parte... bueno, vamos a ver un ejemplito pequeño primero. Un ejemplito pequeño. Es un circuito combinacional que tiene 5 entradas. Una entrada de control, 4 entradas de datos y una sola salida. Esta X de salida. Y entonces nuestro circuito está mostrado aquí. Únicamente la descripción de architecture está aquí. Y básicamente la architecture consiste de un process, que es este process. Entonces todo el circuito está descrito de forma con declaraciones secuenciales, es decir, como programación estructurada. Entonces noten ustedes que todas las entradas, tanto la entrada de selección S aquí, como las entradas de control A, B, C y D, todas ellas son entradas del proceso, o sea, son las señales que hacen sensible al proceso. Entonces nuestro proceso, como depende de todas sus entradas A, B, C, D y S, es un proceso combinacional, como ya vimos antes. Y noten pues que la estructura es bastante simple. Si se cumple esta condición para S, entonces la señal de salida X, el signal X, recibe a A. Si se cumple la otra condición, X recibe a B. Se cumple la otra, X recibe a C. Y si no se cumple ninguna, X recibe a D. Entonces pues esa es la estructura de este circuito. Vemos entonces una comparación interesante. Lo que acabamos de hacer se parece mucho a una asignación condicional. ¿Se acuerdan ustedes de esta asignación? El que clásicamente, como decimos nosotros coloquialmente, describimos como el when else. ¿Se acuerdan? Entonces, pues nosotros estamos comparando aquí ese when else, esa asignación condicional, con el if. Básicamente el when else y el if, los dos tipos de declaraciones, son lo mismo si solamente hay una señal de salida en el if, como en el ejemplo anterior que solamente estaba X y X es el que recibe la asignación. Nada más así. Entonces si es nada más así una sola asignación, X en nuestro ejemplo, entonces es básicamente la misma cosa. Ahora, el if es más flexible. ¿Por qué? Porque permite varias declaraciones dentro de cada ramita del if. Pueden ser múltiples declaraciones o pueden ser if anidados. Entonces, en general, es más flexible. Eso es lo que nosotros tenemos en cuenta al hacer esta comparación. Y aquí adelante, pues hay una comparación interesante, más clara. Aquí arriba está nuestro when else. Ustedes recuerdan, se asigna este valor a esta señal cuando se cumple esta condición. Si no, se asigna este otro valor cuando se cumple esta otra condición, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas se asigna un valor enésimo si no se cumplió ninguna de las condiciones. Ese es el clásico when else. Y aquí abajo tenemos entonces nuestro proceso equivalente. Nótese que el proceso es equivalente porque nada más hay una sola asignación, que es a la signal de salida, a signo.
SIG recibe el primer valor si se cumplió la primera condición. O SIG recibe el segundo valor si se cumplió la segunda condición. Y así, hasta el final SIG recibe el enésimo valor si no se cumplió ninguna de las anteriores. Entonces en este caso son la misma cosa. No obstante, pues en cada ramita, aquí donde voy a marcar, en cada una de esas ramitas, pueden haber múltiples asignaciones. Y entonces por eso es que es más flexible el if, esta estructura if. Pero debemos tener en cuenta algo más, que es cuando hay ramas incompletas o cuando hay asignaciones incompletas. Dijimos entonces que solamente la ramita then se necesita, es obligatoria, y el else if y el else son ramas opcionales. Entonces al ser ramas opcionales, pues podemos dejar ramas incompletas, y por lo mismo pueden haber asignaciones incompletas. Además de que las señales que se están asignando en cada ramita no necesitan ser asignadas en todas las ramas. Entonces eso se llama una asignación incompleta. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué ocurre en esos casos? En ese caso, vamos a leer aquí, cuando una señal no se asigna debido a omisión, o sea, debido a que no hay rama donde se le asigne, o bien a que no se asignó en determinada rama. Cuando no se asigna un valor a cierta signal recibe tal expresión, entonces eso significa que la signal preserva el valor que tenía. Eso es muy importante. La signal preserva el valor que tenía, el valor previo. Eso implica memoria, y así es como se modela la memoria en VHDL, con esa premisa de que si no se asigna algo, preserva el valor que tenía. Sin embargo, si nosotros estamos describiendo circuitos combinacionales, pues debemos tener en cuenta que no debe haber memoria implícita, ningún tipo de memoria. Entonces debemos tener cuidado de cómo se hacen esas asignaciones. Entonces vamos a ver, pues aquí un ejemplito. Fíjense, aquí es un proceso, aquí un ejemplo. Hay un proceso con dos, sensible a dos signals, A y a B. Y estamos diciendo, si A es igual a B, aquí en este primer ejemplo, ¿no? Si A es igual a B, entonces la salida EC recibe un 1 y ya terminamos. No dijimos qué pasa si A no es igual a B, si no se cumple esa condición. Sintácticamente esto está bien, porque cumple lo mínimo para ser aceptado por el VHDL, por el estándar VHDL, que es que solamente exista una ramita, y sí, entonces sintácticamente está bien. Pero ¿qué significa? Significa esto de aquí: si A es igual a B, la salida E recibe a 1, si no, pues preserva lo que tenía antes. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces este ejemplito dice lo que ya se había mencionado antes, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se arreglaría para un caso combinacional, un caso que no tenga memoria? Recordemos, el anterior pues está diciendo si A no es igual a B, preserva lo que tenía. Pues se debe asignar en cada rama. Entonces aquí estamos diciendo, es un proceso sensible a A y a B, sensible a A y a B. Y si A es igual a B, EG recibe 1. Pero si no es igual a B, EG recibe 0. Entonces esto que estamos viendo aquí ya es un circuito combinacional. Es un comparador que compara A y B. Si son iguales da 1, si no son iguales da 0. No hay ningún tipo de memoria implícita. Entonces eso se debe tener muy claro al momento de diseñar un sistema combinacional utilizando estas estructuras de programación estructurada. Bueno, entonces en el caso de asignación incompleta vamos a hacer otro comparador. Igual, recibe A y B, es sensible a esas dos entradas, a A y a B. Y ya estamos haciendo la comparación. Si A es mayor a B, la salida greater than, más grande que, la salida mayor que da 1. Ahora bien, si A y B son iguales, la salida igual que da 1.
Y si no son ni iguales y A tampoco es mayor a B, entonces quiere decir que A es menor a B. Entonces la salida menor que es la que da 1. Muy bien. Sin embargo, aquí debemos notar algo que es muy interesante. Tenemos tres salidas. Tres salidas. Greater than, equal y less than. Entonces esas tres salidas se tienen que asignar en cada rama. Sin embargo, no estamos asignando en cada rama a esas salidas. Lo que estamos haciendo es asignarlas parcialmente, cada una en su respectiva rama y las otras las ignoramos. Pues, ¿qué significaría entonces? Significaría que aquí, en esta rama, la salida equal y la salida less than preservan lo que tenían. O bien, en la rama de en medio, la salida greater than y la salida less than preservan lo que tenían. Entonces, y así en la otra rama. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Pues se arregla asignando todas las salidas en cada rama. Por ejemplo, aquí, greater than en la primera rama, greater than debe valer 1, las otras dos deben valer 0. O bien, si A es igual a B, la salida equal vale 1 y las otras dos deben valer 0. O bien, si A es menor a B, la salida less than debe valer 1, las otras dos deben valer 0. Esta es una buena manera de describir un circuito combinacional. Pero está más bonita la forma 2, la del lado derecho, porque fíjense, se asignan en la primera parte del proceso valores por default. Se asignan valores por default. Fíjense, greater than recibe 0, equal to recibe 0, less than recibe 0. Y ya después viene la condición. Si A es mayor a B, greater than recibe 1. O bien si A es igual a B, equal recibe 1. O bien, en cualquier otro caso, less than recibe 1. ¿Qué significa? Ustedes recuerdan que dijimos cuando hay asignación de signals, hay una sola pasada del proceso y al final recibe cada signal, cada bus recibe el valor que le corresponde. Entonces, si alguno de ellos se alteró durante el if, pues recibe el último valor que se le asignó. De lo contrario, recibe los valores que estaban por default. Y entonces esa es una manera muy útil y más simplificada de asignar valores sin tener memoria implícita. Es muy importante no tener memoria implícita en una descripción combinacional. Me disculpo si hay ruiditos externos a este video, pues seguimos transmitiendo esto desde casa. Prefiero no hacer transmisiones en vivo para que ustedes puedan tomar estas clases cuando les plazca. Mientras tanto, pues termino aquí y seguimos en el próximo video.